Buenas tardes tengan todos ustedes. Nosotros somos América, Lorena y Valeria. Y el día de hoy hablaremos sobre un análisis que hemos realizado acerca de la investigación epidemiológica de 3 distintas enfermedades en diversos periodos del tiempo. Entonces, pues vamos a comenzar primero con la enfermedad de cólera ocurrida en Londres y pues esta fue estudiada por John Snow. Entonces, pues esta epidemia de cólera ocurrió en Londres a finales de agosto del año 1854. Fue estudiada por el médico inglés John Snow, quien utilizó el método clásico de investigación epidemiológica. Esto lo hizo como resultado de una minuciosa observación y un razonamiento deductivo, formulando así una hipótesis que comprobó y explicó la conducta de una enfermedad desconocida en ese entonces, que pues era el cólera. Y pues también incluyó sus mecanismos de transmisión y formuló recomendaciones para su control. Es así que Snow con su investigación logró demostrar que el cólera se iniciaba invariablemente con trastornos del aparato digestivo, que a menudo son precedidos de solo un pequeño malestar general. Y esto pues hace que el paciente no se dé cuenta del peligro que corre, no consulte o pida consejo a su médico, sino pues ya se da cuenta hasta que la enfermedad ya está bastante avanzada. Por ello, pues fue que Snow postuló una innovadora hipótesis sosteniendo que el cólera se transmitía mediante la ingestión de una materia mórbida, que ésta era invisible para el ojo humano y la cual actuaba a nivel de los intestinos, produciendo un síndrome diarreico agudo, incluyendo también deshidratación severa. Y pues esta materia mórbida se producía y eliminaba a través de las deposiciones, las cuales pues finalmente terminaban en un pozo que se encontraba al sur de Londres, en la calle Broad. Y pues fue así como Snow empezó a estudiar el agua de este pozo y determinó esta hipótesis. Sin embargo, pues esta teoría de Snow no tuvo aceptación entre sus colegas, fue muy duramente criticada en diversas oportunidades y pues además la comunidad médica mantenía firme las creencias sobre de que la teoría miasmática era la que causaba esta enfermedad, es decir, que pues esta enfermedad era causada por contraer las emanaciones impuras del suelo, aire y agua. Y pues esto provocó que se habilitara nuevamente el uso del pozo que contenía el agua contaminada cuando ya se había dejado de usar. Y pues de acuerdo a la lectura que nosotros revisamos y analizamos, deducimos que los aciertos del método que empleó John Snow fue que pues él fue capaz de detectar la alerta epidemiológica, ya que supo en qué momento investigar acerca de por qué se estaba presentando una alta incidencia de casos de cólera. Además, pues también tuvo una respuesta epidemiológica correcta, ya que aplicó el método ideal para saber cómo investigar pues esa incidencia de casos que se dio en el sur de Londres. Y pues Snow también comunicó los resultados de su investigación a las autoridades correspondientes y les propuso la medida de control para disminuir los casos de cólera, que en este caso pues fue retirar la bomba del pozo que contenía el agua contaminada. Por otro lado, pues los errores del método empleado que nosotros identificamos, pues realmente no fue ninguno. Consideramos que el método fue el ideal. Sin embargo, pues debido a que la población de la comunidad médica creía que la enfermedad de cólera se debía a las emanaciones impuras del suelo, aire y agua, pues esto ocasionó que se volviera a colocar la bomba del pozo contaminado y pues trajo consigo un nuevo brote de la enfermedad, ocasionando así la cuarta epidemia del cólera en Londres. Y pues por último, las sugerencias que nosotros realizamos en equipo para mejorar el proceso de investigación fue pues sugerir que cuando se esté investigando la enfermedad se informe a la población acerca de ella, cómo se contagia, cómo se propaga, qué síntomas causa, así como cómo pueden prevenirla. Además, pues también nosotros creemos que se deben de realizar más pruebas para determinar la causa de la propagación de la enfermedad, con el fin pues de que haya la suficiente fundamentación y se acepten las teorías presentadas para implementar las medidas de control necesarias, con el fin de disminuir la propagación y hasta cierto punto pues poder erradicar la enfermedad.
Muy bien, pues ahora continuamos con la enfermedad de los legionarios, que fue pues otra lectura que analizamos. Pues bueno, la enfermedad de los legionarios es producida por el agente infeccioso Legionella pneumopila. Este es un bacilo gram negativo que tiene como reservorio primordial el agua. Esta enfermedad surgió a consecuencia de la Convención de la Legión Americana del Estado de Pensilvania, la cual se reunió del 21 al 24 de julio de 1976 en el Hotel Belvedere Stratford, en Filadelfia. Algunos de los participantes enfermaron y casi todos lo atribuyeron al intenso programa de la convención. En esta época, pues se tuvo que realizar una investigación epidemiológica para saber las causas de la enfermedad y con ello crear medidas para poder controlar la propagación de los casos. A continuación, como análisis que realizamos, mencionaremos algunos de los aciertos o, en otras palabras, lo que se cumplió al realizar la investigación y también pues aquellos desaciertos o básicamente pues lo que no se cumplió. Muy bien, pues lo que consideramos que se cumplió en esta investigación fue que lograron notificar e investigar cada caso sospechoso. Asimismo, pues también rápidamente se confirmaron la existencia de una epidemia debido a que había un número de casos de la enfermedad fuera de lo común en una población definida que pues era la Legión Americana. Por otro lado, también lograron elaborar una definición especial de caso que constaba de una parte clínica, como era contar con síntomas, ya fuera pues la tos, fiebre y neumonía. Asimismo, contaba con otra parte epidemiológica que pues era haber asistido a la convención de la Legión Americana o haber estado en el Hotel Belvedere Stratford. Asimismo, también lograron identificar el periodo de incubación, que es de 2 a 10 días, lo que actualmente también se conoce. Y un logro más fue que hasta enero de 1977, cuando se publicaron los resultados obtenidos por Joseph y Charles, en un estudio que arrojó al posible agente causal de la enfermedad, y con ello fue posible desarrollar una prueba de laboratorio para detectar la presencia de anticuerpos. Por otro lado, pues los desaciertos o lo que no se cumplió que logramos identificar fue que en un principio pues no podían verificar el diagnóstico de la enfermedad con las pruebas de laboratorio que se tenían conocidas. Esto pues fue un problema para poder hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que eran similares. Asimismo, pues no se implementaron medidas de control inmediatas, por lo que tuvieron que ocurrieron más enfermedades y defunciones. Asimismo, no generaron las suficientes hipótesis para poder conocer de manera más rápida la agente causal. Y pues bueno, por último, de esta enfermedad tenemos algunas sugerencias para mejorar el proceso de investigación que pudieron haber realizado. En general, nosotras consideramos que este proceso de investigación hubiera sido más oportuno si se hubieran hecho las pruebas de laboratorio con los tejidos que posiblemente presentaban a la gente de una manera más rápida. Sin embargo, esto sucedió hasta casi 5 meses después y en este periodo de tiempo la población pues seguía expuesta a la enfermedad. Además, pues en esta lectura no se mencionaba que se hubieran implementado aquellas medidas de control, por lo que pues es debidamente necesario mencionar que las medidas de control ya deben estar disponibles para que se puedan llevar a cabo de manera urgente y pues con ello evitar la incidencia de los casos. Asimismo, se deben generar una mayor cantidad de hipótesis para prepararse y tener ideas de los posibles modos de transmisión y pues con esto crear medidas que protejan a las personas más susceptibles o con comorbilidades. Por último, es muy importante que se prepare un informe técnico de la investigación epidemiológica realizada y esta pues se debe dar a conocer por medios accesibles a toda la población
e instituciones que se puedan involucrar en el proceso de investigación y pues asimismo para darle un manejo y control a la enfermedad. Y bueno, finalmente vamos a tratar un tema vigente y latente hasta el año 2021, como lo es la pandemia COVID-19, a través del método clásico de investigación epidemiológica. La evolución de la pandemia mundial por el virus COVID-19 que ha cobrado vidas de miles de personas. De modo que, a través de este estudio, se interpretaron algunas deficiencias en el modelo de manejo de la emergencia. Llevaron a una falta de precaución al tratar con un virus desconocido, que fue COVID-19. Fallas en la incorporación de evidencia científica relevante y una incapacidad para reconocer errores y corregir las políticas una vez que los supuestos iniciales fueran inválidos. Asimismo, dentro del análisis de investigación científica, hemos llegado a la conclusión, dentro de los aciertos y errores del método aplicado epidemiológico, que hubo diversos errores y fallas, ya que participaron de la autoridad en la toma de decisiones y estas mismas participaciones carecen de controles institucionales para minimizar el potencial de error y niveles necesarios de independencia, mismos que funcionan para mantener los aspectos técnicos de la evaluación de riesgos, la planificación e implementación alejados de presiones políticas indebidas. Además, la falta de controles institucionales y una deliberación independiente en el proceso de esta toma de decisiones dio lugar a varios problemas en la respuesta a la pandemia. Como sabemos, a finales del 2019, cuando se generó el virus en Wuhan, China, fue hasta febrero del 2020 cuando la OMS lo proclamó como una emergencia sanitaria mundial, que fue el 28 de febrero. Mas, sin embargo, no fue hasta el año 2021, en el mes de marzo, cuando se iniciaron actividades de protección, acciones inmediatas en materia de salud, programas, difusión de actividades de prevención para contrarrestar la enfermedad transmisible. Es por ello que los funcionarios responsables tomaron decisiones clave en base a suposiciones, es decir, no se fundamentaron con un método epidemiológico con resultados efectivos, sino que únicamente iban con suposiciones para ejercer medidas preventivas sobre el virus, cuya certeza científica aún no se había establecido, lo que tendieron a reincidir en sus errores. La política de salud pública no incorporó evidencia científica relevante de manera oportuna, específicamente con respecto a medidas de control de infecciones a nivel mundial. Estimamos que si México hubiera tenido un desempeño promedio, se habrían evitado alrededor de 190,000 muertes por todas las causas de casos de COVID-19 para el año 2020. Esta cifra no considera el pico de muertes observado en enero del 2021. Finalmente, para los aciertos del método científico aplicado, la Secretaría de Salud Pública de México, en colaboración con la OMS y la OPS, destinaron la investigación en materia de salud para la elaboración y aplicación de vacunas como factor preventivo en 2 dosis. Como ya lo han aplicado aquí en México, se han aplicado distintas vacunas para los diversos grupos etarios. Por ejemplo, CanSino, Pfizer, entre otras. Siendo este uno de los aciertos, aplicación un tanto tardía, como sabemos, de la aplicación del biológico para los distintos grupos, iniciando por la vacunación del adulto mayor, que era el principal grupo vulnerable al inicio de la pandemia. De modo que hasta la actualidad, noviembre de 2021, faltan aún muchos individuos de vacunación, haciendo hincapié que un porcentaje significativo de los no vacunados ha sido por elección voluntaria, es decir, por algún factor mitológico o mítico que menciona y refiere no quererse vacunar por creencias religiosas, creencias de la familia, entre otras. Mientras que el otro porcentaje aún no ha podido ser vacunado por falta de recursos financieros, es decir, en México no ha podido comprar esos recursos, ese biológico de vacuna para vacunar a todo el territorio mexicano. Asimismo, la infraestructura en materia de salud del biológico. Dando por concluido el análisis que realizamos entre el equipo
Con la intención de observar la deficiencia de recursos y estrategias en la salud pública en México y la mala organización, afectó de manera significativa en la incidencia y prevalencia de casos, que a la actualidad no ha permanecido en etapa de seguridad o de éxito en el canal endémico, propiciando así el aumento de casos activos a la actualidad, generando incremento en tasas de mortalidad y morbilidad, por lo que se acentúan deficiencias en el método científico epidemiológico aplicado. Y voy a mencionar algunas de las sugerencias que hemos propuesto. Una de ellas es aplicar reformas al marco institucional para establecer fondos de emergencia de salud dedicados y protegerlos en la interferencia política y los ciclos económicos. Asimismo, actuar conforme a estrategias de obligación a llevar a cabo las medidas preventivas de manera segura y efectiva, de modo que se implementen acciones que deliberen responsabilidad social, en el caso de multas a aquellos que no ejerzan la prevención para contraer COVID-19, es decir, el uso de cubrebocas en lugares públicos y cerrados, el uso de gel antibacterial. Y finalmente, se debe promover la creación de programas de cobertura financiera de manera internacional para emergencias de salud y de otro tipo. Finalmente, damos por concluido el cierre de este video epidemiológico. Agradecemos su atención a lo largo de esta información previamente compartida en este video. Deseamos que haya sido de gran información y de gran utilidad en materia de salud. Asimismo, para el aprendizaje de los conocimientos de todos los futuros profesionales de enfermería en la epidemiología. Hasta pronto.